¿Alguna vez te has preguntado qué hace que las historias de los patriarcas en la Biblia sean tan impactantes? Desde la fe inquebrantable de Abraham hasta la increíble perseverancia de Job, cada uno de estos hombres no solo vivió experiencias extraordinarias, sino que también dejó lecciones profundas sobre la relación entre el ser humano y Dios. Te invito a acompañarme en un recorrido fascinante a través de estas historias increíbles de los patriarcas en la Biblia. Lo que descubrirás no solo alimentará tu curiosidad, sino que también enriquecerá tu fe. Así que sigue viendo. Iniciamos con Abraham, una figura central en la historia bíblica. En Génesis 12, 1-3, Dios llama a Abraham, desafiándolo a dejar su hogar y su familia para ir a una tierra que él mismo le prometió. Ve de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, dice Dios. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se sintió Abraham al dejar todo lo que conocía? La respuesta nos muestra la esencia de la fe, seguir a Dios sin tener todas las respuestas en nuestro camino. Abraham pasó por pruebas monumentales, incluyendo la incertidumbre y el miedo, pero su respuesta fue la obediencia, lo que lo convirtió en el modelo de fe que seguimos hoy. La historia de Abraham es asombrosa, no solo por su llamado, sino también por las promesas que Dios le hizo. En Génesis 15, 5, Dios lleva a Abraham afuera y le dice: mira ahora hacia los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Así será tu descendencia. ¿Te imaginas recibir una promesa tan grandiosa en un momento de vulnerabilidad? Abraham, a pesar de su avanzada edad y de no tener hijos, creyó. Esto nos muestra que la fe puede florecer incluso en situaciones que parecen imposibles. Recuerda, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, Hebreos 11, 1. Luego conocemos la historia de Isaac, el hijo de la promesa. En Génesis 22, Dios pone a prueba a Abraham pidiéndole que sacrifique a Isaac. Esta escena es desgarradora. ¿Cómo podría un padre sacrificar a su hijo? Pero Abraham mostró su completa confianza en Dios. Eso es impresionante. ¿Qué harías tú si Dios te pide lo que más amas? La respuesta de Abraham fue conformar su voluntad a la de Dios. Mientras nos adentramos en esta historia, podemos ver algo relevante en este pasaje. A menudo en la vida espiritual, pasamos por pruebas que nos llevan al límite. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación donde sientes que tu fe es probada? La experiencia de Abraham nos recuerda que incluso en momentos de angustia, la obediencia a Dios siempre tiene un propósito, aunque no lo entendamos en el momento. Y, como sabemos, Dios detuvo a Abraham justo a tiempo, proporcionando un carnero como sacrificio. Este acto es un poderoso símbolo de cómo Dios provee en nuestras necesidades, una lección que resuena a lo largo de toda la Escritura. Lázaro, el carnero que fue sacrificado en lugar de Isaac, tiene una paralela significativa con el sacrificio de Jesucristo en el Nuevo Testamento. ¿Cómo es posible que un relato de hace miles de años resuene tan profundamente en nuestras vidas hoy? Simplemente, Dios siempre ha tenido un plan de redención. La historia de los patriarcas es un hilo conductor que nos lleva a la salvación a través de Cristo. Esto es asombroso, ¿y quién no querría profundizar más en este tema? A medida que continuamos explorando las historias de los patriarcas, nos encontramos con Jacob, el hijo de Isaac, cuya vida fue marcada por conflictos y luchas. Jacob, cuyo nombre significa suplantador, luchó con su hermano Esaú por la primogenitura y la bendición que correspondía a su padre. En Génesis 28, 12, Jacob tiene un sueño en Betel donde ve una escalera que conecta el cielo y la tierra. En este sueño, Dios reafirma la promesa hecha a Abraham, diciéndole que su descendencia será bendecida. ¿Qué significa una escalera que une el cielo y la tierra? Es una imagen poderosa de la mediación entre el ser humano y Dios. Las luchas de Jacob nos recuerdan que a menudo luchamos con nuestra identidad y propósito. ¿Alguna vez te has sentido perdido en tu camino, luchando con la dirección que toma tu vida? La historia de Jacob ofrece esperanza, pues a pesar de sus fracasos y luchas internas, Dios lo siguió guiando. Finalmente, tras una lucha en Peniel, Jacob recibe un nuevo nombre, Israel, que significa el que lucha con Dios. Esta transformación no solo afecta su vida, sino que también cambia el destino de su nación. A esta altura, quizás te estés preguntando, ¿por qué las luchas son necesarias en nuestras vidas?
La verdad es que a menudo son en las luchas donde encontramos nuestro verdadero propósito y crecimiento espiritual. La resiliencia que se desarrolla a través de las dificultades fortalece nuestra fe y nos prepara para el futuro. Jacob nos enseña que a pesar de nuestras luchas, Dios tiene un plan que va más allá de nuestras circunstancias inmediatas. Mientras se desarrolló la historia de los patriarcas, no podemos olvidar a José, el hijo de Jacob. Su vida es un testimonio de la provisión divina a través de la adversidad. Desde ser vendido por sus propios hermanos hasta convertirse en gobernador de Egipto, la vida de José es lo que algunos llamarían un viaje de montaña rusa. En Génesis 50, 20, José dice a sus hermanos: «Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo ha destinado para bien». Este pasaje es revelador. ¿No es asombroso cómo Dios puede tomar nuestras experiencias más dolorosas y transformarlas en bendiciones? La historia de José es un poderoso recordatorio de que, aunque enfrentamos traiciones y desilusiones, Dios está trabajando en nosotros. La forma en que José le respondió a sus hermanos después de todo lo que había pasado es un testimonio de perdón y redención. ¿Cómo podrías aplicar ese mismo principio en tus propias relaciones? Mientras seguimos tejiendo estas historias, quiero que te detengas un momento y consideres cuántas veces hemos estado en la posición de José, enfrentando adversidades que no entendemos. Como él, tenemos la opción de reaccionar con amargura o con gracia. Cada patriarca, desde Abraham hasta José, muestra diferentes aspectos de la relación con Dios y cómo navegar las pruebas que enfrentamos en nuestra vida diaria. No olvidemos el rol fundamental que tuvo Moisés después de la era de los patriarcas. Aunque no es un patriarca en el sentido más tradicional, su vida es un capítulo vital en la narrativa bíblica. Él guiaba al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, labrando un camino a través de la duda y el miedo de su pueblo. En Éxodo 3 y 14, Dios se presenta a Moisés como «Yo soy el que soy». Esta declaración no solo muestra la identidad de Dios, sino también su eternidad y su presencia constante en nuestras vidas. A lo largo de este viaje, hemos explorado las vidas de hombres que eran imperfectos y luchadores, pero que, a través de su fe, dejaron legados extraordinarios. Al hacerlo, logramos ver la mano de Dios entre sus historias, iluminando así los caminos del presente y guiando nuestros corazones. Cada una de sus experiencias se entrelaza en una narrativa mayor, la historia del pueblo de Dios, una historia que incluye el sacrificio de Cristo y la esperanza de la redención. Y así, mientras continuamos nuestro viaje, me gustaría que reflexionaras sobre lo que nos enseña la historia de los patriarcas. ¿Qué ejemplos de fe y perseverancia puedes aplicar a tu vida hoy? ¿Cómo te inspiran sus historias para enfrentar tus propias luchas? En la próxima parte, nos adentraremos más en estas preguntas, continuando este viaje de descubrimiento en las historias increíbles de los patriarcas en la Biblia. No te lo pierdas. Continuemos, entonces, nuestro recorrido a través de las historias de los patriarcas y veamos cómo estos relatos de fe y resiliencia pueden seguir impactando nuestras vidas hoy en día. La historia de Moisés, aunque no lo consideremos un patriarca en el sentido estricto, es fundamental porque narra la transición de una familia a una nación. Moisés fue elegido para liberar a su pueblo de la esclavitud egipcia, y su vida está marcada por grandes desafíos y victorias. En Éxodo 14, cuando el pueblo de Israel se encuentra atrapado entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón, Dios instruye a Moisés: «Di a los hijos de Israel que marchen». En medio de la desesperación, la instrucción de Dios fue clara: avanzar. Esto nos muestra que a veces la fe implica tomar pasos audaces, incluso cuando parece que no hay salida. Imagina el temor y la confusión que debieron sentir los israelitas, pero Moisés, guiado por la dirección divina, les recordó que no temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová. Este es un mensaje poderoso para todos nosotros, especialmente en tiempos de crisis. Cuando enfrentamos nuestros mares rojos, como desafíos financieros, problemas de salud o conflictos en relaciones, podemos recordar que Dios está presente y listo para actuar. Confíate en su promesa de que no estás solo, y que, a veces, el único paso que necesitamos dar es hacia adelante. La vida de Moisés también se caracteriza por momentos de duda. En Éxodo 3, cuando Dios lo llama para liberar a su pueblo, Moisés responde: «¿Quién soy yo para que vaya a Faraón?». A menudo, nosotros también nos sentimos incapaces de cumplir con las cosas que Dios nos llama a hacer.
Pero la respuesta de Dios es un recuerdo reconfortante: yo estaré contigo. En nuestra debilidad, la fuerza de Dios se manifiesta. Esto es una gran fuente de esperanza, nos invita a hacer un viaje interior para descubrir nuestras inseguridades y reconocer que, en la fragilidad, hay una oportunidad de experimentar la grandeza de Dios. Como continuamos reflexionando sobre las lecciones de los patriarcas, resulta esencial hablar sobre su relevancia en nuestras vidas modernas. Desde Abraham hasta Moisés, cada figura presenta modelos de fe en acción que muestran que nuestras luchas pueden ser parte de una historia más grande. En el Viejo Testamento, vemos que el sacrificio de animales era comúnmente necesario para restaurar la relación entre el ser humano y Dios. Esto nos lleva a Jesús, quien cumple esas profecías a través de su sacrificio definitivo en la cruz. La historia de los patriarcas se entrelaza en una narrativa de redención que prefigura la misión de Cristo. Así, la vida de cada patriarca nos exhorta a confiar en que, aunque las circunstancias sean adversas, hay un propósito divino en el sufrimiento y las pruebas. Uno de los aspectos más fascinantes de las historias de los patriarcas es cómo sus legados resuenan a través de generaciones. Las enseñanzas de Abraham, Isaac, Jacob y José son herramientas que pueden guiarnos en nuestro caminar espiritual. En momentos de lucha, podemos mirar hacia su fe para encontrar el coraje de seguir adelante. Cada uno de estos hombres enfrentó pruebas que en su momento parecían insuperables, pero su devoción a Dios les permitió ver milagros y experiencias transformadoras. Por ejemplo, consideremos la historia de la reconciliación entre José y sus hermanos. Después de haber sido vendido como esclavo y enfrentando años de injusticias, José finalmente se encuentra frente a quienes le causaron tanto dolor. En Génesis 45, 4-5, él se dirige a ellos: yo soy José, su hermano, no se aflijan, ni se enojan consigo mismos. Esta reacción de José, en vez de buscar venganza, muestra una madurez espiritual y un profundo entendimiento de la soberanía de Dios. Nos enseña que el perdón puede transformar relaciones y sanar viejas heridas. Al igual que José, nosotros también estamos llamados a practicar el perdón. Pero a menudo, el camino al perdón es difícil y requiere valentía. No existe un manual fácil sobre cómo perdonar a quienes nos han herido, pero la historia de José ofrece un modelo a seguir. ¿Cómo podemos llevar a cabo el proceso de perdonar a quienes nos han lastimado? Tal vez, al igual que José, necesitemos ver más allá de lo cotidiano, entendiendo que Dios puede utilizar todo para su propósito divino. Examinar nuestra historia y la de los patriarcas nos permite ver momentos donde luchamos con el rencor, pero también nos ofrece el consuelo de que la restauración es posible. Así como Dios redimió la historia de José y la convirtió en una bendición, Él puede hacer lo mismo en nuestras vidas. A lo largo de nuestra exploración de los patriarcas, una cosa es clara: Dios está interesado en nuestras historias. Él ve cada lucha, cada decepción y cada triunfo personal. En todo esto, Él nos invita a unir nuestras historias con la narrativa mayor de su propósito redentor. Al reflexionar sobre la historia de la Biblia, es fácil caer en la trampa de pensar que las historias de estos hombres son solo relatos antiguos y desconectados de nuestro tiempo. Pero la verdad es que son testigos de lo que significa caminar en fe, demostrando que la experiencia humana es, en muchos sentidos, intemporal. En la medida que profundizamos en lo que estos relatos enseñan sobre la obediencia, la fe y la redención, también nos reconocemos a nosotros mismos como parte de esa historia. Cada uno de nosotros tiene luchas y momentos de dudar en nuestro camino hacia un propósito mayor. Al igual que los patriarcas, estamos llamados a buscar a Dios, a escuchar su voz y a seguirlo, no importa cuán incierto sea el camino. Conclusión. Al concluir nuestro viaje a través de las historias increíbles de los patriarcas en la Biblia, espero que encuentres en estas narrativas un espejo en el que ver tu propio viaje espiritual. Las historias de Abraham, Isaac, Jacob, José y Moisés nos enseñan que la vida de fe implica tomar decisiones difíciles, permanecer firmes en la adversidad y experimentar la gracia en el medio de nuestras luchas. Nos recuerda también que, aunque nuestras vidas estén marcadas por retos, hay un propósito divino que nos motiva a avanzar. La fe no es un destino, sino un viaje constante, lleno de pruebas y también de grandes alegrías. Al mirar hacia atrás en las historias de estos hombres, podemos acercarnos más a Dios, entendiendo la importancia de la obediencia, el perdón y la esperanza.
Así que te animo a que sigas explorando estas historias y descubras cómo pueden inspirarte a vivir con fe y valentía. ¿Qué decisión te está pidiendo Dios hoy? ¿Cómo puedes aplicar las lecciones de estos patriarcas en tu vida? Recuerda, cada paso que das en tu propia historia es parte del maravilloso relato que Dios está tejiendo en el vasto tapiz de la humanidad. Nunca dejes de buscar y confiar en su guía,